Marketing viral. Bueno, este es un concepto muy amplio y en este vídeo vamos a ver las enseñanzas del libro Contagioso de Jonah Berger, y la verdad que es un libro bastante interesante que deberías leer, deberías comprártelo y leerlo, tenerlo en tu biblioteca y leerlo varias veces. Si aún no te puedes comprar el libro, te invito a ver un buen resumen del libro en el canal de Euge Oler. Te dejo el enlace en la descripción o te dejo una tarjeta por aquí para que puedas ver el resumen. Sin embargo, aunque veas el resumen, te invito a comprar el libro. Es un libro que merece la pena. En este vídeo vamos a ver qué es lo que desencadena la viralidad de un vídeo, de un libro, de una idea, de un concepto, hasta de una persona. Entonces, hay varios conceptos importantes en la viralidad, y un concepto del que no trata muy en profundidad el libro es sobre las personas, los transmisores del virus. Tiene que haber personas que transmitan una idea, un libro que les ha gustado o lo que sea, para que otros empiecen a comprarlo y también a transmitir el virus o a ver el vídeo en YouTube o en lo que sea. Personas que tienen una amplia red de contacto, y de eso es de lo que habla el libro Tipping Point, que es muy interesante porque habla de una masa crítica mínima de personas necesarias para que el virus pueda distribuirse y transmitirse a millones de personas, a veces en 24 horas o menos. Bueno, el primer concepto que habla Jonah Berger es moneda social, o quedar bien con las demás personas. Quedamos bien, la moneda social tiene que ver con quedar bien, somos personas inteligentes, personas que sabemos algo que los demás no saben, personas que, por ejemplo, en el caso del chisme se transmite muy bien porque te has enterado algo que puede ser interesante para tus amigos y que los demás aún no se han enterado, y tiene que ver con ser el primero en saber un concepto o una idea. Otra cosa muy importante del marketing viral es los desencadenantes, lo que recordamos. Por ejemplo, en el libro se habla de un ejemplo de KitKat que se asoció al café, la marca se asoció al café en Estados Unidos y por lo tanto logró el café fuera el desencadenante del KitKat. En otros países puede ser el café el desencadenante de los churros o de una tostada, ¿no? De lo que sea, y compramos ese producto. Emociones. Hay 4 emociones que nos ayudan a que nuestras ideas sean compartidas: excitación, ansiedad, humor o enfado. Piensa en el enfado. Cuando hay una injusticia muy grande se comparte rápidamente. O excitación, cuando algo te da alegría. El humor, los videos virales, por ejemplo, son muy compartidos. Los videos humorísticos son muy compartidos. Entonces, toda idea viral tiene que estar cubierto con esto, con los desencadenantes, ¿no? Perdón, con las emociones. Visibilidad. Para que algo sea viral, y es de lo que te he hablado al principio del libro de Tipping Point, es importante que haya visibilidad, que haya un público. Esto es, dentro de la persuasión se llamaría prueba social. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Como dice el dicho castellano. Entonces, es importante que al principio haya un lanzamiento de tu idea, que por lo menos una masa crítica de, no sé, de 100, de 1000, de 10.000 personas lance tu idea. Esto va creciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un canal de YouTube, por ejemplo, podrían ser los suscriptores de tu canal. Tú puedes hacer muchas cosas por dar visibilidad a tus ideas y darte cuenta de si son virales o no. Compartirlas en foros, compartirlas en comentarios, en blogs importantes, no sé, hacer empresas conjuntas para lanzar tu idea, tener una lista de email marketing, pero tiene que haber una masa crítica mínima de visibilidad. Y esto es lo que hacen las compañías cuando lanzan un vídeo en YouTube, pero primero lo promueven por la televisión, por los periódicos, para ver si realmente se hace visible. Lo ideal, si no tienes un gran presupuesto de marketing, es que empieces a construir algún tipo de lista, una lista de email marketing, seguidores en Twitter, seguidores en YouTube, ya mismo. Valor práctico, las cosas que son prácticas, que son de alguna utilidad, que nos permiten ayudar a los demás, que nos permiten ser bondadosos con los demás, se transmiten más rápidamente, ¿no? Dónde venden un combustible más barato, qué oferta de tal producto hay en tal sitio. Sobre todo cuando sabemos que uno de nuestros amigos, por ejemplo, está buscando un curso y vemos un curso que cumple todas sus expectativas y está muy bien de precio, pues lo compartimos, o un vídeo si le gusta hacer pasteles. Y luego, historias y narraciones. Las historias son importantes, las historias parecen inofensivas y de hecho así interesa que parezca, sobre todo a ciertos niveles políticos. Parece que las historias no tienen ningún valor, pero las historias sirven para reclutar a la gente en los ejércitos, para iniciar guerras, y también sirven para muchas cosas positivas. Las historias son importantes. Entonces hemos visto moneda social, desencadenantes, emociones, visibilidad, valor práctico e historias. Esto es como una ensalada, tiene lechuga, tiene ajo, tiene cebolla, tiene nueces, tiene queso, etc. Lo mismo ocurre cuando tú quieres que tu producto sea viral. Tienes una idea que es tu producto, servicio o tu vídeo o lo que sea. Pues debes incluir cada uno de estos ingredientes. Mientras más tenga, mejor te va a quedar la ensalada. Mayores posibilidades tienes de que se convierta en un objeto viral
que se transmite a millones de personas totalmente gratis para ti. Y es interesante que aprendas a utilizar la viralidad. Yo te digo que el libro de Contagioso de Jonah Berger es muy importante que lo tengas en tu biblioteca digital o en tu biblioteca física y que lo leas una y otra vez. De momento te invito a ver el resumen que ha hecho Eugé Oller. El enlace te lo dejo en la descripción, te recuerdo, y que lo veas varias veces. Es muy interesante que incluyas, que integres en tu forma de pensar la viralidad, porque te ayudará a hacer marketing y a promover tus ideas de una forma mucho más económica para ti. Bueno, un saludo. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale un me gusta. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y nos vemos en crearactivos.com.